Hay palabras que escuchamos y olvidamos al día siguiente. Consejos, promesas, opiniones, llegan a nuestros oídos y desaparecen con el tiempo. Pero existe una palabra diferente, una palabra que ha atravesado generaciones, imperios, guerras y siglos enteros sin perder su poder. La Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y eso significa algo extraordinario. La palabra de Dios no está muerta. No es solamente tinta sobre papel. No es un conjunto de historias antiguas. Es una voz que sigue hablando hoy. Hay personas que encontraron esperanza en sus páginas cuando estaban a punto de rendirse. Otros encontraron dirección cuando no sabían qué camino tomar. Y muchos encontraron paz cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. Lo increíble es que el mismo versículo puede tocar a dos personas de manera completamente diferente, porque Dios conoce exactamente lo que cada corazón necesita escuchar. Por eso, cuando abras tu Biblia, no la leas como un libro cualquiera. Léela esperando que Dios te hable, porque las palabras humanas informan, pero la palabra de Dios transforma. Hay batallas que nadie ve. Son esas luchas que ocurren en silencio. La preocupación que no cuentas. El miedo que escondes. Las lágrimas que nadie conoce. Y muchas veces pensamos que estamos solos. Pero hay algo que puede cambiarlo todo. La oración. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Observa algo importante. Dios no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos invita a llevar cada problema delante de Él. Porque cuando oras, tal vez las circunstancias no cambien de inmediato, pero algo comienza a cambiar dentro de ti. La ansiedad empieza a perder fuerza. El temor deja de controlar tus pensamientos. Y la paz de Dios ocupa el lugar que antes tenía la preocupación. La oración no es una fórmula mágica. Es una conversación con el Padre que te ama. Es reconocer que no tienes que cargar solo con todo lo que te pesa. Cada oración que haces es escuchada. Cada lágrima es vista. Y cada palabra llega al corazón de Dios. Por eso, antes de rendirte, ora. Porque lo que sucede cuando oras no siempre se ve, pero siempre ocurre algo. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si nadie notara tu esfuerzo. Como si otros fueran más talentosos, más preparados o más importantes que tú. David sabía exactamente lo que era sentirse así. Cuando el profeta Samuel llegó para ungir al futuro rey de Israel, el padre de David presentó a todos sus hijos.
a todos, excepto a David. David estaba lejos, cuidando ovejas. Ni siquiera fue considerado digno de estar presente. Pero mientras los hombres miraban la apariencia, Dios estaba mirando el corazón. Y cuando Samuel vio a los hermanos mayores, fuertes e impresionantes, Dios le dijo algo que cambiaría la historia. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamaron a David, el olvidado, el ignorado, el que nadie esperaba. Y fue él quien recibió la unción, porque Dios no elige como el mundo elige. Muchas veces, aquello que otros descartan es exactamente lo que Dios quiere usar. Por eso, si alguna vez te han hecho sentir pequeño, no olvides esto. Tu valor no depende de la opinión de las personas, depende de aquel que te creó. Y el mismo Dios que vio a David cuando nadie más lo veía, también te ve a ti. Hay personas que sonríen por fuera, pero por dentro están agotadas. Cargan preocupaciones, problemas familiares, deudas, miedos sobre el futuro. Y poco a poco ese peso comienza a robarles la paz. Tal vez tú también estés llevando algo que nadie conoce, algo que te quita el sueño, algo que llevas tanto tiempo cargando que ya te acostumbraste al dolor. Pero Dios nunca quiso que cargaras solo con todo lo que te pesa. Hay batallas que son demasiado grandes para nuestros hombros, pero ninguna es demasiado grande para Él. La fe no significa fingir que todo está bien. La fe significa confiar en Dios incluso cuando no lo está. Por eso hoy, entrégale tus cargas, tus preocupaciones, tus temores, tus heridas, porque aquello que te está rompiendo por dentro, Dios puede sostenerlo mejor que tú. ¿Cuántas veces has perdido la paz por algo que todavía no ha ocurrido? Pensamos en el mañana, en los problemas que podrían llegar, en las cosas que podrían salir mal, y poco a poco terminamos sufriendo por situaciones que ni siquiera existen. Por eso Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Qué palabras tan simples y qué difíciles de vivir, porque queremos controlar lo que viene. Queremos tener todas las respuestas. Queremos saber exactamente qué pasará. Pero la verdad es que nunca hemos tenido ese control. Y aún así, Dios nos ha sostenido hasta aquí. Piensa por un momento en todas las preocupaciones que tuviste hace un año. Muchas desaparecieron. Otras se resolvieron. Y algunas jamás ocurrieron.
Sin embargo, Dios permaneció fiel. El mismo Dios que te ayudó ayer está en tu presente y también está en tu futuro. Por eso no cargues hoy con los problemas de mañana. Vive este día, confía en Dios. Hubo un momento que cambió la vida de varios hombres para siempre. Pedro estaba pescando, Mateo estaba cobrando impuestos, otros estaban ocupados en sus trabajos cotidianos. Era un día normal, hasta que apareció Jesús y les dijo: «Seguidme». Solo esa palabra transformó sus vidas, porque seguir a Jesús nunca fue simplemente caminar detrás de Él. Era confiar, era dejar atrás el miedo, era creer que los planes de Dios eran mejores que los propios. Y esa misma invitación sigue vigente hoy. Jesús no busca personas perfectas. No llamó a los más importantes o preparados. Llamó a personas comunes, con errores, dudas. Personas como nosotros. Y todavía sigue llamando. Tal vez no escuches una voz audible, pero cada vez que lees su palabra, cada vez que decides confiar en Él, cada vez que eliges el camino correcto, aunque sea difícil, estás respondiendo a esa invitación. Porque seguir a Jesús no significa tener una vida perfecta. Significa caminar junto a aquel. Hay momentos en la vida que no entendemos. Puertas que se cierran. Planes que fracasan. Esperas que parecen interminables. Y en medio de todo eso, una pregunta aparece en nuestra mente. ¿Por qué está pasando esto? José seguramente se hizo esa misma pregunta. Fue vendido por sus propios hermanos, alejado de su familia, injustamente encarcelado, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Si alguien miraba su vida en ese momento, parecía una historia rota. Pero Dios estaba escribiendo algo mucho más grande. Años después, José entendió que cada etapa difícil había formado parte de un propósito mayor. Y quizás hoy ocurre lo mismo contigo. Tal vez hay situaciones que no comprendes, capítulos que parecen no tener sentido, momentos que te hacen dudar. Pero Dios ve toda la historia, no solo la página que estás viviendo ahora. Dios, ¿dónde estás? Marta y María también hicieron esa pregunta. Su hermano Lázaro estaba enfermo y enviaron un mensaje a Jesús. Pero Jesús no llegó de inmediato. Pasó un día, luego otro, y cuando finalmente llegó, Lázaro había muerto. Parecía que la oportunidad había pasado. Parecía que ya no había solución. Pero Jesús tenía un plan que nadie podía ver. Y frente a una tumba cerrada, hizo algo imposible.
llamó a Lázaro por su nombre, y Lázaro salió, porque lo que para las personas era el final, para Dios era el momento perfecto. Quizás hoy tú también estás esperando algo, una respuesta, un milagro, una oportunidad, y tal vez sientes que Dios tarda demasiado. Pero recuerda esto: Dios no trabaja según nuestro reloj, trabaja según su propósito. Y aunque no entiendas la espera, puedes confiar en que Él sigue obrando, porque Dios nunca llega tarde. Hay algo que casi nadie te dice: no todo lo que piensas es verdad. A veces tu mente te dice: no vales nada, no vas a salir de esta, nadie te entiende, todo va a salir mal. Y después de escucharlo suficientes veces, comienzas a creerlo. Pero piensa en esto: cuando David enfrentó a Goliat, todos veían un gigante imposible de vencer. Todos tenían la misma información. Todos veían al mismo enemigo. Pero David vio algo diferente, porque la batalla no empezó en el campo, empezó en la mente. La ansiedad suele hacer lo mismo. Toma una posibilidad y la convierte en una certeza. Toma un problema y lo convierte en una catástrofe. Toma una duda y la convierte en una prisión. Por eso la Biblia dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios no solo quiere cambiar tus circunstancias, también quiere cambiar la manera en que las miras. Porque muchas veces el milagro comienza cuando dejas de creer todo lo que tu miedo te está diciendo. Hoy quiero hacerte una pregunta. Y cuando termine este video, quiero que me respondas en los comentarios. Pero antes, compártelo con alguien que necesite escuchar esta reflexión. Si pudieras preguntarle una sola cosa a Dios, ¿qué le preguntarías? Yo le preguntaría: ¿por qué cuando empezamos a entender la vida, tenemos que empezar a irnos? Cuando somos jóvenes, creemos tener todo el tiempo del mundo, pero no sabemos, no entendemos, no valoramos, no vemos lo que realmente importa. Y cuando los años pasan, comenzamos a comprender. Entendemos que el amor vale más que el dinero, que los momentos simples son los más importantes, que el tiempo es el regalo más valioso que existe. Y justo cuando empezamos a saberlo, el reloj parece acelerar. Probablemente Dios nunca quiso que aprendiéramos a vivir para quedarnos aquí para siempre. Hebreos 11:13
dice que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estamos de paso, aprendiendo, creciendo, preparándonos para algo mucho más grande. Somos viajeros, no habitantes permanentes. Por eso no tengas miedo del tiempo. No tengas miedo de los años. Cada día que pasa no te aleja de Dios. Te acerca más a Él. Y tal vez el verdadero propósito de la vida no sea quedarnos para siempre, sino aprender, amar y prepararnos para regresar a casa. Y es que existe un pecado que millones de personas cometen todos los días sin siquiera notarlo. No es robar, no es mentir, ni tampoco cometer un gran error visible. Es la ingratitud. La Biblia dice en Romanos 1 que muchas personas conocieron a Dios, pero no le dieron gracias. Y eso sigue pasando hoy. Nos despertamos cada mañana. Respiramos. Tenemos una nueva oportunidad de vivir. Pero muchas veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta que olvidamos agradecer por lo que ya tenemos. Un techo, una familia, un amigo, la salud, la vida. La gratitud cambia nuestra forma de ver el mundo. Porque cuando agradeces, descubres que Dios ha estado contigo incluso en los momentos más difíciles. Quizás no tienes todo lo que deseas, pero seguramente tienes mucho más de lo que imaginas. Hoy, antes de pedir algo nuevo en oración, detente por un momento. Mira a tu alrededor y dale gracias a Dios por las bendiciones que ya puso en tu vida. Ahora dime en los comentarios, ¿por qué le das gracias a Dios hoy? ¿Qué hace Dios mientras tú duermes? Mientras tus ojos están cerrados, tu corazón sigue latiendo. Tu respiración continúa y un nuevo día se sigue preparando. Pero hay algo más. La Biblia dice que Dios nunca duerme ni se adormece. Mientras tú descansas, Él sigue cuidando de ti. Sigue obrando en situaciones que no puedes controlar. Sigue abriendo puertas que todavía no ves. Sigue protegiéndote de peligros que ni siquiera imaginas. Muchas veces creemos que todo depende de nosotros. Pero la verdad es que hay momentos en los que Dios trabaja mejor cuando aprendemos a descansar en Él. Esta noche, deja a un lado tus preocupaciones. Las respuestas no siempre llegan cuando estamos luchando. A veces llegan cuando aprendemos a confiar, porque mientras tú duermes, Dios sigue obrando. Si confías en Dios, escribe: Dios está obrando en mi vida. ¿Sabías que hubo un hombre en la Biblia que desapareció sin morir? Su nombre era Enoc.
La Biblia no dedica muchos capítulos a su historia, pero lo que dice sobre él es extraordinario. Mientras la mayoría de las personas vivían alejadas de Dios, Enoc tomó una decisión diferente. Caminó con Dios, día tras día, año tras año. En medio de un mundo lleno de maldad, permaneció fiel. Y entonces ocurrió algo que nunca había sucedido. Génesis dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc no murió como los demás. Dios lo llevó consigo. Su vida nos recuerda una verdad poderosa. Dios no busca personas perfectas. Busca personas que caminen con Él cada día. Porque los grandes milagros comienzan con una relación cercana con Dios. ¿Crees que Dios solo escucha las oraciones largas? La Biblia cuenta la historia de un hombre que hizo una oración muy corta y Dios respondió de inmediato. Ese hombre era Pedro. Mientras caminaba sobre el agua hacia Jesús, algo ocurrió. Por un momento quitó la mirada del Señor. Vio el viento, vio las olas y comenzó a hundirse. En ese instante no tuvo tiempo para una oración larga. No hizo un discurso. No repitió palabras elegantes. Solo dijo: Señor, sálvame. 2 palabras. Una oración simple, pero salió de un corazón sincero. Y la Biblia dice que inmediatamente Jesús extendió su mano y lo sostuvo. Esto nos enseña algo poderoso. Dios no está buscando palabras perfectas. Está buscando corazones sinceros, porque una oración genuina puede cambiarlo todo. Todos conocen la historia de José, el joven que fue vendido por sus propios hermanos, el esclavo que terminó en un palacio, el prisionero que llegó a gobernar Egipto. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. José nunca permitió que el dolor se convirtiera en amargura. Fue traicionado, fue acusado injustamente, fue olvidado en prisión. Y aún así, siguió confiando en Dios. La mayoría de las personas habría vivido con resentimiento. José eligió vivir con fe. Por eso, cuando finalmente se encontró con sus hermanos, no buscó venganza. Buscó reconciliación. Y les dijo algo extraordinario. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ese fue el verdadero secreto de José. No solo interpretaba sueños, aprendió a confiar en que Dios podía transformar el mal en algo bueno. ¿Alguna vez te has preguntado qué vio Juan realmente en el Apocalipsis?
porque lo que escribió es mucho más extraño de lo que la mayoría imagina. Juan habló de criaturas llenas de ojos, de trompetas que anunciaban juicios, de estrellas cayendo del cielo, de un dragón enorme y de una ciudad celestial tan gloriosa que no necesitaba ni sol ni luna para iluminarla. Pero aquí está lo importante. El Apocalipsis no fue escrito para asustarnos. Fue escrito para darnos esperanza. Porque detrás de todas las visiones, todas las batallas y todos los misterios, hay un mensaje claro. Dios sigue teniendo el control y al final el bien vencerá al mal. Por eso millones de cristianos han encontrado consuelo en este libro durante siglos. Porque el Apocalipsis no trata del fin, trata de la victoria de Dios. Escribe en los comentarios: Dios tiene el control.